¿Qué define una elección? O sea, ¿cómo juega, o sea, cómo se construye un dato? ¿Cómo juega la opinión pública? ¿Cuántas preguntas, no? Gonzalo González, gracias por haber venido. Gracias, Jorge, por invitarme. Sí, ¿cómo juega una elección? Claramente hay que, a partir de distintas experiencias electorales que estamos viendo no solamente en Argentina, sino en la región, a lo largo de estos últimos 10, 15 años, observamos que hay una transformación de la construcción del dato. Ya los indicadores tradicionales de ingresos, variable sexo, distintos niveles socioeconómicos no responden a la realidad de los datos que se están construyendo. Por eso es necesario construir indicadores que apelen a lo subjetivo. ¿Qué decimos a lo subjetivo? Aspectos pasionales que van definiendo la intención del voto. Por eso normalmente tenemos que diferenciar de lo que es un análisis de gestión, que tiene que ver con la evaluación, el performance de gestión de gobierno, de la acción de gobierno. Por otro lado, la imagen, estudios de imagen, que ya apelan a los atributos personales del candidato. Y en un tercer lugar, analizar la intención de voto y construir indicadores para intención de voto. Y en ese caso, sí, ahí tenemos los aspectos racionales y pasionales. Por ejemplo, vemos muchas veces experiencias del voto útil, ¿sí? O el voto bronca. Útil más de lo racional y bronca desde lo pasional, claramente, ¿no? En el momento de definir una elección. Y muchas veces por eso se dice que se termina definiendo en las últimas semanas una elección. Gonzalo, ¿y cómo juega el individualismo? Esto que hoy vivimos, o sea, una sociedad polarizada, hay muchos factores, ¿no?, que juegan en todo esto. Individualismo, sociedad polarizada, ¿cómo juegan esto, no? No, Más, disculpa, el escepticismo, que también claramente. es un tema para tener en cuenta. El escepticismo, que empiezo por lo último, tiene que ver con la crisis de representatividad de las instituciones tradicionales, desde los partidos políticos, desde el empresariado, desde el sindicalismo, el Poder Judicial, y eso se ve en todas las encuestas que estamos desarrollando. Por otro lado, decís el tema de la sociedad polarizada y segmentada. Tiene que ver con un clima de época, en un contexto de posmodernidad, donde estamos los sujetos atomizados. Vemos que es muy difícil tener una mirada en torno a la posibilidad de elección en largo plazo también. Entonces es muy difícil esto construir escenarios de polarización, y escenarios son muy frecuentes los escenarios de polarización. Entonces una sociedad totalmente atomizada genera estas dificultades en el momento de generar indicadores para poder evaluar gestión. Claro, ahora este fenómeno, yo lo comentaba en la apertura, no solo lo vivimos en nuestro país, vos te referiste hace un momento también, no solo lo estamos viviendo en la región, sino casi podríamos decir a nivel internacional. Sí, se está dando escenarios. Por ejemplo, en Argentina se puede pensar hoy solamente en escenarios hipotéticos de elección, ¿no? No podemos pensar, todavía no están los candidatos, no están las coaliciones conformadas, pero a nivel general se está observando que hay sociedades altamente fragmentadas donde hay opciones de centro, opciones de derecha, de centro derecha, de izquierda, de la izquierda tradicional. Entonces, es un fenómeno contemporáneo bastante interesante para pensarlo, ¿no? El actual, a nivel internacional. Por ejemplo, la experiencia en Italia, la experiencia a nivel latinoamericano. Entonces, es muy interesante. Claro, qué tema, ¿no? Ahora digo, sin caer en encuestas, no vamos a caer en encuestas, vamos a tratar de buscarle otra óptica a esto. La diferenciación que hay y cómo un número previo, hoy están hablando todos de encuestas, hay encuestas por todos lados, que a mi humilde entender es muy prematuro, porque juegan mucho, estos factores que estás detallando, juegan muchos factores como para tener en cuenta una encuesta hoy en día. Justamente por eso hoy es necesario la triangulación del dato. ¿Cómo construimos datos? ¿Por qué triangulación del dato? Porque ya la encuesta tradicional presencial perdió, no solamente en función de costos, sino en función de rigurosidad del dato, la denominación del acceso a la realidad. Es necesario otros instrumentos y otras técnicas de recolección de datos. Por ejemplo, las cualitativas con los grupos focales. Por ejemplo, las Big Data, la influencia de las redes sociales en los futuros electores. Entonces, es necesario repensar las técnicas a partir de la triangulación, donde se observen estas dimensiones, no solamente las socioeconómicas, sino, por ejemplo, las pasionales, aquellos que definen una elección. Ahí diste un disparador. ¿Cómo juegan las redes? Cada vez juegan más las redes. Totalmente. Y pienso que no está demasiado focalizado, o bien focalizado, ¿puede ser? Claro, porque todavía no hay redefinido instrumentos que puedan acceder a esa información. Claro, la Big Data da información,
Pero cuando uno va a los paneles y también cómo se construye ese dato, pues yo recién te decía, los paneles muchas veces no reflejan la realidad porque no se articulan con posibilidades reales de los electores. Digo, ¿cómo se construyó? ¿Cómo se construyó ese muestreo de ese universo de electores? Esa es la primera pregunta. Entonces ahí tenemos por un lado errores metodológicos y errores en el acceso a la información, el deber ser. Muchas veces los electores responden por el deber ser y no por realmente la intención de voto en ese momento de la urna. Vemos las experiencias. ¿Cómo puede ser que termina viendo disparidad de 10 o 15 puntos en las elecciones? En la experiencia de Brasil se ve claramente. Claro, lógico. ¿Y el electorado joven, Gonzalo, cómo juega en esto? Hoy se está instalando, digo, en el imaginario colectivo, esta idea de electores jóvenes que van hacia opciones de derecha como voto bronca. Entonces yo creo que todavía hay que hacer como un replanteo, una reflexión si hay una orientación tan marcada. Frente a claramente la crisis de representatividad juega un rol central. Pero no creo que haya como franja etaria joven orientación solamente hacia la derecha, porque hay sectores de participación que pueden ser en los centros de estudiantes, que todavía continúan sectores progresistas, centro-izquierda, que también eligen los jóvenes. Hoy es una plataforma o un sector socioeconómico y etario que hay que pensar y repensarlo. ¿Sí? No, me parece que todavía no hay una orientación directa. Claro, porque hoy vamos al tema, a la construcción, como bien decís vos. Mucho se habla, pero no hay propuestas, no hay proyecto de gobierno, de país. O sea, todos tiran, estoy hablando en general, todos tiran, no, que los jubilados tienen que estar mejor, que la educación, la inseguridad. Te dicen el qué, pero no el cómo. Vamos de vuelta a la construcción del dato. A ver. Porque nosotros construimos desde indicadores, muchas veces indicadores que son atributos individuales del candidato. ¿Por qué? Porque no existen, entonces es una relación dialéctica. ¿Cuál es la propuesta del electorado y cuál es el de la sociedad civil? ¿Cuál es la propuesta del... Ahí está el punto, ahí está el punto. Sí, claro. Del candidato, digo. Entonces, estamos votando, como normalmente pensamos, sujetos y no propuestas de gobierno, planes de gobierno. Ni hablar, por eso decíamos en esta sociedad posmoderna, pensar propuestas de mediano o largo alcance. Estamos solamente hablando sobre atributos individuales como la posibilidad de desarrollo y crecimiento tiene que ver con la salvación de un sujeto, ¿no? De su plataforma y sus formas de generar consenso a largo plazo. ¿Se privatizó la política? Yo creo que sí. Estamos con este formato porque, como bien decís, no hay partidos políticos y sí personas. Entonces daría la sensación como que está privatizada la política, ¿no? Sí, totalmente. Yo observo que hay una crisis de posibilidades de pensar desarrollo, pensar propuestas de gobierno, plataformas. Me pregunto, nosotros hacemos sondeos donde preguntamos si conocen las ideas, no la plataforma, sino las mínimas ideas que tiene cada candidato y no aparece claramente, no aparece. O cuando hacemos también grados de satisfacción, indicadores para medir satisfacción, no solamente del sector público, sino también del sector privado, y vemos esta posibilidad de proyección en el mediano y largo plazo sobre sus propios objetivos, ¿sí? su desarrollo. Entonces, no podemos olvidar el contexto, no solamente cómo se construye ese dato, sino cuál es el clima de época que a la hora de analizar y construir indicadores para ver esa realidad. Y ante la inmediatez, la construcción de época se da en un corto plazo. Claro. Por eso digo, tantas encuestas hoy en día, ¿para qué sirven? Sí. O sea, sí. Falta tanto para una elección y en un país fluctuante como es este, ¿de qué sirve? Claro, un año en Argentina es un siglo, ¿no? Entonces decimos, ¿cómo podemos...? Por eso yo cuando empezaba a decir cuál es el escenario, hoy podemos tener un escenario donde distintas fuerzas manifiestan dentro del espectro político izquierda, derecha, centro-izquierda, centro-derecha. Pero yo creo que vamos a ir de acá a un año hacia un escenario donde exista coaliciones, unificación de estos sectores, ¿no? Entonces, un escenario, normalmente la historia va hacia una oferta electoral no tan dispersa, con posibilidades de lograr un acceso al voto, ¿no? Ahí está, ese es un título. O sea, vos decís, de acuerdo a lo que están los sondeos que hacen y estudios de opinión pública, ¿vos creés que va a haber unión en algunos sectores? ¿De sectores? Sí, yo creo que sí. Ese es un título. Sí, yo creo que sí. No hay posibilidades. Las últimas experiencias de la evidencia empírica observa que las
las últimas elecciones se mostraron como coaliciones, dentro de esas coaliciones que se muestran como dispersas, pero al momento de ir hacia una oferta electoral, algunos sectores se unifican. El problema, que muchas veces lo observamos, es existen coaliciones electorales, pero después la performance electoral y de gobierno, donde muestra que esas ideas que no fueron discutidas a priori en los procesos, vemos la crisis de generar impactos en políticas públicas reales y de largo plazo. Y no tenemos buenas experiencias con estas coaliciones, ¿no? Venimos ya desde la Alianza en el 2000, ponele 1999, o sea, no hay buenas experiencias. No, porque no hay un debate interno, es un debate de candidatos, no un debate de ideas. Ahí donde justamente la experiencia que hoy está en boga del debate de si las PASO sí o las PASO no, da cuenta de este escenario, ¿no? ¿Por qué se está discutiendo? Se está discutiendo porque las PASO fue vacío en torno a la posibilidad de generar elecciones internas, las viejas internas de los partidos. Hoy se podían ofrecer a través de las PASO, pero empíricamente las PASO no tienen el objetivo que a priori fue diseñado. Porque nacieron mal. Este formato de PASO nació mal. Totalmente. Nació basado en intereses. Totalmente. O sea, no en lo que fue históricamente la política. Nació en interés, nació mal. Claro. O sea, nacieron por un interés en particular y bueno, y así se manoseó hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Como institución hablo, ¿no? Las PASO como institución. Totalmente. Sí, y esto nosotros lo vemos no solamente en los sondeos que realizamos a nivel provincial, sino también a nivel local. Entonces, si la crisis de representatividad está en distintos escenarios locales, entonces los gobiernos locales también están atravesados por esta situación, ¿sí? ¿Cómo generar gobernanza? Cuando decimos gobernanza, decimos la gobernanza ya no implica solamente hoy, la sociedad posmoderna, no implica la posibilidad de gobierno desde el Estado, sino desde la sociedad civil. Entonces, ahí donde nuevamente vemos que hay coaliciones de gobierno, pero en el momento electorales, pero no coaliciones de gobierno, quise decir. De acuerdo a lo que focalizás, Gonzalo, los intendentes podrán desembarazarse, que buscan diferenciarse, de lo que es la provincia y nación. ¿Podrán lograrlo? Una experiencia está pasando con los gobernadores, ¿no? Esto es la intención de los gobernadores de ir a elecciones independientes. Entonces, hay una intención. A nivel provincial, y en caso de la provincia de Buenos Aires, en algunos casos yo creo que lo van a poder hacer porque tienen posibilidades de mostrar gestión en el nivel local, y en otros casos yo creo que no. Entonces me parece que es muy específico, ¿sí? Ese análisis de distrito por distrito, si es posible eso, ¿no? Claro. Sí. ¿Y separar en algún momento? En algún momento, bueno, claramente si si continuamos con esta dinámica de elecciones electoral, es muy probable que van a tender a buscar posibilidades de transformaciones legislativas para poder lograrlo, ¿no? Por eso, la última vez también hablábamos que es una herramienta que no se utiliza, o muy pocos municipios lo utilizan, es el tema de los gobiernos participativos. Experiencias con presupuestos independientes, donde la sociedad civil pueda definir alguna política, no digo toda la oferta de gobierno, sino ponderar una parte de la política pública orientada a la selección de qué los vecinos quieren que se gobierne, qué presupuesto quieren generar para poder generar acciones concretas. Entonces, hacia eso me parece que puede ser una herramienta interesante para lograr mayor participación de la sociedad civil. Ahora, eso, mirá vos, que es descentralización y cercanía, porque juega así, no lo llevan adelante muchos municipios. Hay muy poquitos. Muy pocos. Por lo pronto en la provincia, ¿no?, de Buenos Aires. Muy pocos los llevan adelante. Muy pocos, sí. Son experiencias interesantes para lograr mayor representatividad y acción concreta del gobierno, ¿no? Sí. Claro, de acuerdo a lo que se necesita en cada una de las regiones. Es fundamental un diagnóstico para conocer, ¿sí? No, el diseño de la política ya no es más el diseño de la política de un escritorio, el diseño de la política es del territorio. Y cuando decimos territorio decimos es articular los intereses, los distintos mapas de actores, es decir, bueno, qué la sociedad civil está necesitando en cada barrio, en cada distrito. Entonces, si la nueva dirigencia no entiende que los liderazgos y los gobiernos nacen desde la sociedad civil, carecemos de idea de gobernanza. Ya no es la acción estatal solo. Yo digo siempre, ¿no?, que reacciones es lo instantáneo, acciones es lo que se maneja y lo que se construye a través del tiempo. Las reacciones de un gobierno, o sea, en el cortísimo plazo, ¿sirven
para mejorar una elección hoy en día? Las reacciones pueden servir para mejorar parte de la performance electoral, pero si no hay una mirada, o lo de mediano, no largo alcance, hoy en este contexto en Argentina, si no hay una mirada del mediano alcance, es muy difícil que la sociedad pueda percibir un cambio de rumbo, muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil, porque uno puede trabajar, por ejemplo, hoy sobre variables, mejorar las variables macroeconómicas de la economía, trabajar con posibilidades de desarrollo, pero si no hay trabajar sobre herramientas de desarrollo, no de crecimiento, porque también es otra categoría que hay que repensar. Muchas veces el discurso político se inserta en la idea de variables o apelar a políticas para el crecimiento y no para el desarrollo. Entonces, muchas veces se observa eso. Entonces hay que pensar y rearticular. Me gusta eso. Una cosa es políticas de crecimiento y otra políticas de desarrollo. Esto está claramente en el texto volviendo un poco a las terminologías políticas, al texto de Fernando Enrique Cardoso, cuando hablaba de desarrollo de dependencia de América Latina, él diferenciaba experiencias de América Latina que dan cuenta de desarrollo, de crecimiento para gran parte de la población, y aquellas políticas que solamente apelan a un sector de la población. Y ahí es donde se define la elección. Claro. En las minorías. Exactamente. En las mayorías. En apelar a las mayorías. Claro, en las mayorías. Sí. Ahí está. Sí. ¿Y acá estamos en ese camino? Lo veo difícil. Más allá, claramente, por ejemplo, cuando se acomodar las variables macroeconómicas, pienso en inflación, ¿no? Pienso en más, como siempre decimos, la inflación es multicausal y refiere a múltiples variables, no solamente al déficit fiscal y demás políticas monetarias, sino hay otras variables que hay que tener en cuenta. Entonces, una sociedad hartamente carterizada, ¿no? Con una fuerte concentración de precios en pequeños rubros, ¿no? Lo vemos en el alimenticio, es muy difícil si no se hace un cambio estructural. Seguro. Qué politizado está todo además, ¿no? Y quizás mal politizado. Sí. O sea, es lo que veo en general hablando, sí. No quiero hablar de ningún sector en particular, pero noto de que no está bien, bien apuntado esto. No, coincido lo que decís, porque se vuelven a discutir liderazgos individuales y no propuestas de gobierno. Y si no hay propuesta de gobierno, no solamente quedarnos en el diagnóstico. Veo que el discurso político está cargado de diagnóstico y no de metodologías para poder plantear acciones de gobierno y lograr un impacto de esas políticas para mejorar cada situación. Gracias, Gonzalo. Bueno, muchas gracias por invitarme. Pausa.